Hola, bienvenidos a este tutorial, estudiantes de la Universidad Nacional y Abierta y a Distancia, SEAD Florencia. Me presento, soy el estudiante Gabriel Leonardo Buendía de Ingeniería Ambiental. En este espacio vamos a realizar o vamos a ver una materia que es microbiología ambiental. Allí, dentro de ella, vamos a hacer un aprendizaje práctico. Según la guía, nos manifiesta que es la fase número 3, experimentación 1. Entonces, ¿de qué se trata esto? Esto se trata de una fase de experimentación donde vamos a realizar la descripción macroscópica del reino fungi. Pero ustedes se dirán, ¿qué es el reino fungi? ¿Qué es la micología? Pues bueno, aquí la micología es la ciencia dedicada al estudio de los hongos en todas sus denominaciones, formas y procedencias. El reino fungi ya viene prácticamente siendo como una especie de esa micología. Entonces, vamos a ver varios objetivos. Uno de ellos es aprender de forma científica y describir la morfología de los microorganismos del reino fungi. Podemos observarlo a simple vista o con lupa el crecimiento de estos hongos filamentosos. Estos los podemos encontrar sobre escenarios naturales como el recurso hídrico, del suelo, el recurso de la flora, fauna y el recurso del aire en las prácticas y en la demostración del concepto visto en la teoría de la micología. También vemos que nosotros como aprendices debemos estudiar la micología ambiental básica y su fundamentación a través del uso de las claves taxonómicas de hongos y un manual de descripción macroscópica de hongos. Otra de ellas es de esta práctica tiene como finalidad demostrar que los hongos y bacterias desarrollan y habilitan en cualquier lugar y espacio determinado. Entonces, continuamos con la fase de experimentación. Encontramos aquí los elementos del cultivo: gelatina sin sabor, copitos, tomate en descomposición, agua residual, recipientes de muestra. Yo tomé a mi criterio recipientes de lasaña, papel Cristaflex, gotero y granos de arena. ¿Qué nos dice la guía? Pues que debemos primero separar las cajas de gelatina sin sabor, las debemos preparar y de una forma homogénea y de una forma equitativa aplicar esta gelatina sin sabor en estos recipientes. ¿Para qué? Pues de pronto, digamos, para proceder a agregar los insumos que nos dice o nos manifiesta la guía. Pero ¿qué nos dice? Pues tenemos que en el C1, ¿sí?, que es el cultivo número 1, vamos a emplear granitos de arena, ¿sí? En el otro, en el C2, vamos a aplicar lo que es el agua residual y en el C3 vamos a aplicar lo que es el moho. Yo las clasifiqué con estos números. Bueno, la fecha de inicio de todas estas, de estos cultivos se hicieron el 25 de octubre del 2016. Esta finalizó el 4 de noviembre, la C3, ¿sí? Y nos da un total de 10 días. Se procedió pues a varios criterios, ¿sí? Se evidenciaron que la gelatina toma un color más oscuro, ¿sí? La parte del fruto que estaba como ojo después de estar blanca pasa a un color más oscuro, evidenciando la existencia del hongo mucor. Entonces ustedes miran, bueno, ¿y qué, Gabriel, qué es el hongo mucor? De allí viene la familia Mucoraceae o el orden de los murocales. Su caracterización es de delicados filamentos tubulares, blancos, esponjosos, negros y esféricos. De esta forma nosotros podemos clasificar el hongo mucor. Bueno, seguimos en el C2. La fecha de finalización fue el 2 de noviembre del 2016 y aquí se empleó prácticamente 5 gotas de agua residual. Se esparció suavemente en zigzag con un copito arrastrándola por la parte inferior del recipiente identificada como C2. Después de 8 días aparece el hongo Aspergillus. ¿Ese hongo qué es? Es un hongo filamentoso compuesto por cadenas de células llamadas infas. El hábitat de ellas resulta muy común, es en el compostaje. Bien, seguimos con la otra. Esta terminó el 9 de noviembre del 2016. Esta sí es un poco más extensa, duró 15 días, ¿sí? Su fecha de finalización, y se evidencia que en el recipiente C1 los granos de suelo están cubiertos con moho de color blanco, como se demuestra en el registro fotográfico, tomando en referencia a una colonia de bacterias.
Eh, Hasta aquí podemos identificar claramente qué fue, qué hongos los que vimos, los clasificamos y dimos un poco de qué se trataba. Bueno, seguimos con la fase número 2, que es la fase de experimentación de la columna de Winogradowski. ¿Esta de qué se emplea? Teníamos que tomar agua estancada, ¿sí? Teníamos que rotular el envase, un envase de vidrio, teníamos que rotularlo con el nombre, con el código, qué experimento íbamos a hacer y la materia, como ustedes lo pueden ver. Teníamos que darles algo muy común, que era agua residual, hojas y agua y lodo, puntillas, y teníamos que taparlo de una forma que estuviera bien sellada. ¿Qué se pudo evidenciar? Que en la semana 1, pues el agua está café, tiene bandas verdes e interfaz, agua tierra, agua aire, lodo basal, le presenta coloración café, como lo vemos aquí a este lado, ¿sí? Trozos de materia orgánica no descompuesta. Se evidenció en la semana 2 que el agua de coloración verde, la acumulación de microorganismos interfaces biofilm, el lodo basal presenta coloración café, ¿sí? Más oscura, y la liberación de burbujas, como lo vemos aquí a este lado. 3. Semana 4. En la semana 4 vemos que el agua de coloración es un verde más intenso, ¿sí? La banda roja es más oscura y el interfaz de agua de tierra pues no se pronuncia, está como un poco turbio. El lodo basal es un café más intenso. Y en la semana 5 no se distingue el interfaz de agua de tierra. Hay aumento de turbidez manteniendo las coloraciones previas. Eso fue lo que yo pude experimentar en la fase de experimentación de la columna de Winogradowski. Entonces, ¿qué puedo evidenciar o qué pude tener en cuenta? Que de esta columna vemos 3 fases. Una es la zona aerobia, que es donde hay menor oxígeno y habitan oxígenos, ¿sí? Perdón, mayor oxígeno y habitan organismos. La lámina me quedó aquí mal, entonces presento disculpas. La zona microaerofilia, que es la zona media, que es esta parte, hay organismos facultativos que presencia de sulfuros de hidrógeno, bacterias oxidantes de hierro, bacterias de nodo de azufre, y hay otra clase de bacterias como las que vemos ahí, y de un color rojo o naranja, que es esta parte. Y ahora la zona anaerobia, que es la parte de abajo, no hay oxígeno. Los organismos anaerobios de bacterias fermentadas, bacterias de azufre, clorobium, color verde, bacterias púrpuras, Amebacter rosado. Entonces, ¿por qué se caracteriza esto? Me devuelvo un poco, ¿sí? Me devuelvo un poco. ¿Y por qué se trata eso así? Pues porque a mayor profundidad no va a haber oxígeno, a mayor superficie va a haber un poco más de oxígeno y pues lógicamente va a estar bien solidificado. Hay unas preguntas, me queda ya un poco de tiempo, que dicen que ¿por qué se forman las manchas negras de lodo? Pues porque su descomposición de la materia orgánica se sedimenta por la ausencia de oxígeno. La segunda pregunta dice que ¿por qué la parte superior de la columna es verde? Pues está dada por procesos de fotosíntesis y por el carbono presente en el agua, que se descompone por procesos de oxidación y la presencia de microorganismos como son las cianobacterias. ¿Cuál es la fase de anaerobia de la columna? La fase anaerobia es la inferior de la columna porque los microorganismos no pueden vivir por la falta de oxígeno, la tierra es más negro y más intenso. La pregunta número 4, que cuál es la fase aerobia de la columna, es la parte superior de la columna y es la zona donde se encuentra el oxígeno presente. ¿Cuál es la fase de la microorofilia de la columna? Es la zona intermedia, ¿sí? De la coloración rojiza y producida por bacterias oxidadas de hierro por la reducción de oxígeno. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas? Se debe a la descomposición de la materia orgánica y la producción de gases como el metro y el sulfuro. Aquí que permite identificar varios factores que se presentan en los ecosistemas en presencia del oxígeno y sin él. Conocer más propiedades físicas percibiendo las químicas
la clase de hongos y bacterias existentes en cada uno de los medios experimentándose en la columna de Wieniawski y los niveles de contaminación determinados, los análisis correspondientes para evidenciar el grado de contaminación de una fuente hídrica. Pues bueno, siendo no más, acabamos de ver los dos experimentos que teníamos pendientes, quedamos presentes para otro tutorial. Mucho gusto, estudiante Gabriel Leonardo Buendía, Ingeniería Ambiental. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos para un próximo tutorial. Chao.